¿Puede el peso de un abrigo viejo definir el valor de un alma en el Moscú del siglo XXI, donde el brillo del nuevo dinero a menudo eclipsa la pátina del viejo mundo? Elena Volkova se lo preguntaba mientras el viento helado de diciembre le azotaba el rostro, empujando copos de nieve como agujas contra la lana un tanto raída, pero de innegable calidad de su abrigo. Moscú se erguía a su alrededor, una bestia de granito y cristal, indiferente a la menuda figura que cruzaba la calle hacia la imponente fachada de la Fundación Cultural Legado. El edificio, un palacete restaurado del siglo XIX, refulgía con una opulencia que contrastaba con la sencillez casi austera de Elena. Su pañuelo, de un discreto color topo, cubría parcialmente su cabello, donde la plata ya había ganado la batalla al castaño original. Unas gafas de lectura sencillas descansaban sobre su nariz, y sus manos, enguantadas en cuero desgastado pero flexible, no lucían joya alguna. Dentro, el vestíbulo era una sinfonía de mármol pulido, dorados centelleantes y el murmullo sofocado de conversaciones importantes. Elena sintió la calidez artificial envolverla, un alivio momentáneo del frío exterior, pero también una barrera invisible. Recordó las palabras de su difunto esposo, Dmitri, un científico cuya mente brillante solo era igualada por su humildad. La verdadera cultura, Lenotchka, no reside en la ostentación, sino en la capacidad de tocar el corazón humano, de elevar el espíritu. Y eso debe ser accesible a todos, no solo a los que pueden pagar la entrada con oro. Era ese legado. Era ese legado, tanto el de su marido como el de una Rusia que sentía desvanecerse bajo capas de consumismo, lo que la había impulsado a considerar una donación transformadora a la Fundación Legado y quizás unirse a su consejo directivo. Pero antes quería ver sin filtros, sin el barniz de las presentaciones oficiales y las sonrisas ensayadas. Quería sentir el pulso real del lugar como una visitante anónima. Sus ojos, de un azul pálido que había observado incontables obras de arte y leído miles de páginas de historia, se movieron con discreción. Notó a una joven en un rincón, probablemente una becaria por su aire ligeramente abrumado y su vestimenta de estudiante, que miraba con nerviosismo un pesado volumen. Luego, su atención fue capturada por una figura que se deslizaba por el vestíbulo con la confianza de quien se sabe dueña del escenario. Era Karina Orlova. Elena la había visto en fotografías de revistas sociales, siempre impecable, siempre sonriente junto a alguna celebridad o empresario acaudalado. En persona, era aún más llamativa. Alta, con un abrigo de piel que gritaba lujo, un maquillaje impecable y un aire de estudiada indiferencia. La vio detenerse a hablar con un hombre mayor, de traje caro, su voz modulada para el encanto, sus gestos amplios y seguros. Un momento después se giró hacia un empleado de menor rango, y su tono, aunque no audible desde la distancia de Elena, pareció adquirir un filo más cortante, su sonrisa desapareciendo como por arte de magia. Elena suspiró internamente. La nueva Rusia en todo su esplendor. Se acercó con timidez a un mostrador de información, donde una empleada con expresión aburrida apenas levantó la vista de su ordenador. «Disculpe», comenzó Elena con voz suave, «¿podría decirme dónde puedo encontrar un folleto sobre las exposiciones actuales? Me interesaría especialmente la colección de grabados del siglo XVIII, si aún está disponible». La empleada la miró, sus ojos recorriendo el abrigo de Elena, el pañuelo, las gafas. Una diminuta mueca de desdén se formó en sus labios. «Los folletos están allí», dijo, señalando vagamente hacia un rincón oscuro, «y la exposición de grabados es solo con cita previa para especialistas. Dudo que sea de su interés». Elena sintió la primera punzada, no de ira, sino de una tristeza familiar, la invisibilidad de la edad, de la modestia. Agradeció con un leve asentimiento y se dirigió hacia el rincón indicado, encontrando solo folletos promocionales de eventos futuros caros y exclusivos. Mientras examinaba uno, sintió una presencia a su lado. «Babushka, ¿quizás se ha perdido?» La voz era meliflua, pero con un trasfondo de impaciencia. Era Karina Orlova, quien la miraba de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Su perfume, una mezcla exótica y costosa, invadió el espacio personal de Elena. «No, querida, gracias», respondió Elena, manteniendo la calma. «Solo buscaba información sobre la colección de grabados. Solía ser una gran admiradora del trabajo de Shipov». Karina arqueó una ceja perfectamente depilada. «¿Shipov? Ah, sí. Una nota a pie de página en la historia del arte. Como le decía, esa colección es muy particular. No está abierta al público general.
Su mirada se detuvo un instante de más en el bolso de Elena, un modelo de cuero bueno pero anticuado que contenía solo un libro de poesía rusa y una pequeña libreta. Quizás le interesen más las acuarelas de paisajes en el ala oeste. Son muy coloridas. El tono era el que se usaría con un niño o con alguien de inteligencia limitada. Le agradezco la sugerencia, dijo Elena, pero mi interés es genuino. He estudiado la obra de Shipov durante años. La sonrisa de Karina se tensó. Mire, abuelita, apreciamos el entusiasmo de todos, pero este es un lugar muy concurrido. Tenemos patrones importantes, gente que viene a hacer negocios, a invertir en cultura. Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de algunos transeúntes y de la joven becaria, Anya Petrova, quien observaba desde la distancia con una mezcla de curiosidad y aprensión. No podemos tener a gente simplemente deambulando. Entorpece el ambiente. La palabra deambulando golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. Ella, Elena Volkova, que había dedicado su vida al estudio y la preservación de la cultura, acusada de entorpecer. No estoy deambulando, señorita Orlova, replicó Elena, su voz aún tranquila pero con un matiz de acero que Karina, en su arrogancia, no percibió. Soy una ciudadana con derecho a apreciar el arte de mi país. Karina soltó una risita condescendiente. Oh, por favor, no me venga con esos discursos. Este no es un parque público. Si no tiene una invitación específica o una cita, me temo que tendré que pedirle que se retire. Vio la expresión de shock contenida en el rostro de Elena y pareció disfrutarlo. Tenemos una reputación que mantener, y francamente su presencia no encaja. Era la humillación definitiva. El no encaja resonó en el vestíbulo, cargado de un clasismo y una crueldad apenas velados. Otros empleados miraban, algunos con diversión disimulada, otros bajando la vista, incómodos pero silenciosos. Anya Petrova se encogió visiblemente. Karina hizo una seña a un guardia de seguridad que se acercó con paso lento. Por favor, acompañe a esta señora a la salida y asegúrese de que no vuelva a molestar. Luego, dirigiéndose a Elena con una dulzura venenosa, que tenga un buen día, babushka. Hay muchos otros lugares en Moscú donde seguro se sentirá más cómoda. El guardia, un hombre corpulento con una expresión impasible, tomó a Elena suavemente del brazo. Ella no se resistió. ¿Qué sentido tenía? La escena ya era suficientemente penosa. Mientras era conducida hacia la puerta giratoria, vio la sonrisa triunfante de Karina Orlova, quien ya se volvía hacia un posible donante con su encanto profesional restaurado. Una vez fuera, en el frío mordiente de la calle, Elena se detuvo. La nieve caía más densa ahora, cubriendo su abrigo, sus hombros con un manto blanco y frío. No sentía tanto la humillación personal, había vivido lo suficiente para saber que la estupidez humana era infinita, como una profunda desilusión. La Fundación Legado, el lugar que había imaginado como un faro de cultura, era, al menos en su recepción, una cáscara vacía, un escaparate para la vanidad y el esnobismo. Se sentó en un banco helado en un pequeño parque cercano, desde donde podía ver la imponente fachada. El recuerdo de Dmitri volvió a ella, su fe inquebrantable en la bondad inherente en el poder redentor del arte. ¿Se habría reído él de esta situación o habría compartido su tristeza? Probablemente ambas cosas. Sacó su teléfono móvil de su bolso. Sus dedos, a pesar de los guantes, estaban entumecidos. Marcó un número de memoria. «Pavel Ivanovich, soy Elena Volkova», dijo cuando una voz familiar y distinguida respondió al otro lado. «¿Tiene un momento? Me temo que mi visita informal a su fundación ha sido... no en el buen sentido. Necesito que adelantemos nuestra reunión. Hay mucho de qué hablar». Hubo un silencio al otro lado, luego la voz preocupada de Pavel Ivanovich, presidente del consejo de la fundación y viejo amigo de su difunto esposo. «Lenochka, ¿qué ha ocurrido? Suenas afectada». «Lo estoy, Pavel, profundamente afectada, pero también creo más decidida que nunca». Colgó el teléfono, una nueva determinación asentándose en su interior, fría y clara como el aire invernal de Moscú. Lasna Orlova y aquellos que pensaban como ella iban a recibir una lección sobre el verdadero significado del legado. Y ella, Elena Volkova, la babushka que no encajaba, se aseguraría de ello. El día siguiente amaneció con un sol pálido que apenas lograba disipar la penumbra invernal. La sala de juntas de la Fundación Legado era un estudio en caoba oscura y cuero suntuoso. Alrededor de la larga mesa pulida se sentaban los miembros del consejo, hombres y mujeres de semblante serio, figuras prominentes en el mundo de los negocios y la cultura moscovita.
Dmitry Kuznetsov, el director de la fundación, un hombre de mediana edad con una incipiente calvicie y un aire perpetuamente ansioso, jugueteaba con un bolígrafo, su mirada yendo del reloj a la puerta. Karina Orlova, por su parte, estaba radiante. Vestía un traje de diseñador de un rojo intenso, su cabello recogido en un moño elegante, su maquillaje impecable. Había oído rumores de un nuevo e importante patrocinador y estaba segura de que su gestión y su encanto personal tendrían mucho que ver con ello. Intercambiaba sonrisas cómplices con algunos miembros del consejo que apreciaban su dinamismo. Pavel Ivanovich, el presidente del consejo, carraspeó, su rostro más grave de lo habitual. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia a esta reunión extraordinaria. Tenemos un asunto de gran importancia que tratar, uno que podría redefinir el futuro de nuestra querida fundación. Un murmullo de expectación recorrió la sala. Karina se irguió ligeramente en su asiento, una sonrisa anticipatoria jugando en sus labios. Como saben, continuó Pavel Ivanovich, hemos estado buscando activamente nuevas fuentes de financiación y, más importante aún, nuevas visiones para asegurar que el legado no solo sobreviva, sino que prospere y cumpla su misión en estos tiempos cambiantes. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona que no solo representa una generosidad sin precedentes, sino también una profunda conexión con los valores fundamentales que esta institución dice defender. Hizo una pausa dramática. Una nueva benefactora crucial y, me complace anunciar, futura miembro de este consejo. La puerta de la sala de juntas se abrió con suavidad y entró Elena Volkova. El cambio en su apariencia era sutil, pero transformador. El abrigo modesto había sido reemplazado por un elegante traje de lana gris perla, cortado con una maestría que susurraba calidad en lugar de gritar marca. Un discreto broche de diamantes y zafiros, una herencia familiar, adornaba su solapa. Su cabello canoso estaba peinado con sencillez, pero revelaba unos pendientes de perlas que complementaban la luz en sus ojos azules. No era la babushka del día anterior, era una mujer de autoridad silenciosa, de una elegancia atemporal. El silencio en la sala fue absoluto, denso. Todas las miradas se clavaron en ella. Dmitry Kuznetsov pareció encogerse en su asiento, su rostro adquiriendo un tono ceniciento. Pero la reacción más dramática fue la de Karina Orlova. Su sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron con incredulidad y un pánico incipiente comenzó a teñir sus mejillas perfectamente maquilladas. La copa de agua que sostenía tembló ligeramente en su mano. Reconoció a Elena, no cabía duda, y la comprensión de la magnitud de su error la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Pavel Ivanovich sonrió levemente. Permítanme presentarles formalmente a la señora Elena Dmitrievna Volkova. Elena avanzó con paso tranquilo hasta el lugar que le habían reservado en la mesa, frente a Karina. Asintió a los miembros del consejo, su mirada deteniéndose un instante en cada uno. Gracias, Pavel Ivanovich. Buenos días a todos. Su voz, aunque suave, llenó la sala, cada sílaba clara y precisa. Es un honor estar aquí, continuó, y considerar la posibilidad de contribuir al futuro de una institución tan emblemática. Mi difunto esposo, Dmitry Volkov, siempre creyó que la cultura era el alma de una nación, un alma que debe ser nutrida con cuidado y respeto. Hizo una pausa, su mirada recorriendo lentamente la sala antes de posarse en Karina. Ayer, dijo Elena, su tono volviéndose más grave, decidí hacer una visita no oficial a la fundación. Quería verla no como una potencial donante o miembro del consejo, sino como una ciudadana común, una amante del arte. Quería experimentar legados sin adornos. El nerviosismo en la sala era palpable. Dmitry Kuznetsov se secó una inexistente gota de sudor de la frente. Karina Orlova mantenía la mirada fija en la mesa, su rostro ahora una máscara de tensión. Lo que experimenté, prosiguió Elena, su voz firme pero desprovista de ira, fue instructivo. Fui recibida no con la cortesía que se esperaría de una institución cultural, sino con una condescendencia y un desdén que me dejaron profundamente preocupada. Relató el incidente del día anterior, sin sentimentalismo, pero con una precisión implacable, describiendo las palabras, los gestos, la humillación. No nombró a Karina directamente al principio, refiriéndose a cierto personal de relaciones públicas, cuya actitud parecía reflejar una política no escrita de exclusividad malentendida. Se me dijo, en esencia, que no encajaba, continuó Elena, que mi presencia, la de una simple pensionista a sus ojos, entorpecía el ambiente. Se me trató como a una molestia,
como alguien cuyo interés por el arte no podía ser genuino simplemente por la modestia de mi atuendo. Luego, su mirada azul, ahora penetrante como el hielo, se clavó directamente en Karina Orlova. La empleada en cuestión, la señora Karina Orlova, jefa de relaciones públicas, si no me equivoco, decidió que yo no era digna de cruzar el umbral de ciertas salas, que mi deseo de ver la colección de grabados era una impertinencia. Karina levantó la cabeza bruscamente, sus ojos encontrándose con los de Elena. Había miedo en ellos, pero también un destello de la antigua arrogancia, ahora luchando por sobrevivir. «Señora Volkova», comenzó, su voz un hilo tembloroso. Elena levantó una mano con calma. «Permítame terminar, señora Orlova. Su comportamiento de ayer no fue un simple error de juicio. Fue una manifestación de una cultura que, si se permite que florezca, envenenará el alma misma de esta fundación». Su voz se elevó ligeramente, adquiriendo una resonancia que heló la sangre de los presentes. Cuando se juzga el valor de un ser humano por el abrigo que lleva y no por el alma que alberga, cuando la apariencia se antepone a la esencia, esta institución ha perdido su rumbo. Y yo, Elena Volkova, no invertiré ni un solo rublo, ni un solo minuto de mi tiempo en un lugar que perpetúa tal superficialidad y tal falta de respeto fundamental. Dejó caer las palabras en el silencio atronador. Luego, con una calma que resultaba aún más impactante, añadió: «Mi generosa donación, la que Pavel Ivanovich ha mencionado, y mi posible participación en este consejo están condicionadas a una reforma profunda, a un compromiso real con la integridad y el respeto, hacia todos». El rostro de Karina Orlova había pasado del pánico a una palidez mortal. Intentó hablar, articular una defensa, una disculpa. «Señora Volkova, fue un terrible malentendido. No sabía quién era usted». Elena la interrumpió, no con dureza, sino con una tristeza firme. «Ese es precisamente el problema, señora Orlova, que no supiera quién era yo. ¿Acaso el respeto depende del reconocimiento, del estatus percibido? Trata usted a todos aquellos cuya identidad desconoce con el mismo desdén. Si es así, entonces el malentendido no es mío, sino suyo, al creer que la decencia es opcional, un privilegio que se otorga o se retiene según el capricho del momento». Se volvió hacia el resto del consejo. «Lo que presencié ayer no fue un incidente aislado, me temo. Fue un síntoma de una enfermedad que requiere un tratamiento inmediato y contundente. Por lo tanto, como primera medida, y como condición ineludible para mi futura colaboración, exijo la suspensión inmediata de la señora Orlova de sus funciones, pendiente de una investigación exhaustiva sobre su conducta y más ampliamente sobre la cultura laboral que ha permitido que tales actitudes prosperen aquí». Dmitri Kuznetsov, el director, se levantó de un salto, su rostro una mezcla de terror y obsequiosidad. «Por supuesto, señora Volkova. Absolutamente. Tomaremos medidas inmediatas. Le aseguro que esto no volverá a ocurrir. Investigaremos a fondo. Yo mismo me encargaré». Elena lo miró con frialdad. «Aprecio su diligencia, señor Kuznetsov, pero esta investigación no puede ser meramente interna y superficial. Requerirá una supervisión externa para garantizar su imparcialidad». Su mirada recorrió de nuevo la mesa. «Espero contar con el pleno apoyo del Consejo en esto». Hubo un murmullo de asentimiento general. Nadie se atrevía a contradecirla. El poder, invisible el día anterior, ahora se manifestaba con una fuerza tranquila pero innegable. Karina Orlova permanecía sentada, inmóvil, como una estatua de hielo a punto de quebrarse. La mujer que había basado su carrera en las apariencias y las conexiones veía cómo su mundo se desmoronaba por no haber sabido ver más allá de un abrigo viejo. En los días y semanas que siguieron, la Fundación Legado se vio envuelta en un torbellino de cambios. La suspensión de Karina Orlova fue inmediata. La investigación posterior no solo confirmó el incidente con Elena, sino que sacó a la luz un patrón de comportamiento abusivo hacia subalternos, favoritismos y una gestión de eventos más centrada en el autobombo que en el beneficio cultural real. Se descubrieron incluso pequeñas irregularidades financieras, gastos suntuarios disfrazados de necesidades de representación. Su despido fue fulminante, y en los círculos culturales de Moscú, donde las noticias vuelan, su reputación quedó hecha añicos. Dmitri Kuznetsov, bajo la atenta mirada de Elena y el revitalizado consejo, implementó a regañadientes las primeras reformas. Se redactaron nuevos códigos de conducta, se programaron talleres sobre ética profesional y trato al público.
Hubo resistencia, por supuesto, susurros en los pasillos, miradas resentidas de aquellos que se sentían cómodos en el antiguo sistema. Pero la presencia de Elena, ahora como miembro activo del Consejo, era un recordatorio constante de que los viejos tiempos habían terminado. Una tarde, mientras Elena revisaba unos documentos en la pequeña oficina que le habían asignado temporalmente en la fundación, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Anya Petrova, la joven becaria que había presenciado la humillación de Elena en el vestíbulo. Entró con timidez, sus manos entrelazadas nerviosamente. Señora Volkova, comenzó con voz apenas audible. Yo solo quería disculparme. Elena la miró con amabilidad. ¿Disculparte? ¿Por qué, querida? Por no haber dicho nada. Ese día cuando la señora Orlova yo lo vi todo, y no hice nada. Tenía miedo de perder mi beca, de que me despidieran. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sentí tan cobarde. Elena le indicó una silla. Anya, dijo suavemente, el miedo es una reacción humana. Y en ambientes donde el poder se ejerce con impunidad, el silencio a menudo parece la única opción segura. No te juzgo por ello. Hizo una pausa. Lo que importa es lo que hacemos después, cuando tenemos la oportunidad de actuar. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Anya levantó la mirada, una chispa de determinación en sus ojos húmedos. Quiero ayudar. Quiero que este lugar sea diferente. Creo en lo que usted está haciendo. Elena sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Entonces, bienvenida a bordo, Anya. Hay mucho trabajo por hacer y necesitaré toda la ayuda posible de personas con conciencia y valor. En los meses siguientes, Anya se convirtió en una aliada inesperada pero valiosa, ofreciendo a Elena una perspectiva desde dentro, ideas frescas y un entusiasmo que contagiaba a otros jóvenes empleados. El camino fue arduo. Cambiar una cultura arraigada no era tarea fácil. Hubo reuniones tensas, discusiones acaloradas, momentos de frustración en los que Elena se preguntó si realmente podría marcar una diferencia duradera. Pero luego recordaba la mirada de Karina Orlova, el silencio cómplice, y su determinación se reafirmaba. Un día, 6 meses después de su tormentosa llegada, Elena asistió a la inauguración de una nueva sala dedicada a artistas emergentes rusos, una de sus primeras iniciativas. La sala, antes un almacén polvoriento, ahora bullía de vida y color. Vio a jóvenes artistas, nerviosos y emocionados,